Buenos días estudiantes, soy el profesor Omar. Vamos a continuar la clase de simplificación de fracciones con polinomios. Para ello tenemos algunos ejemplos que ya están simplificados, las cuales voy a ir explicando. Como habíamos dicho en la anterior clase, para poder simplificar fracciones debemos factorizar tanto el numerador como en el denominador en cada una de estas fracciones algebraicas. Las que más se utilizan, ¿cuáles son? Factor común, monomio y polinomio, caso 1, caso 2, factor común por agrupación de términos, el 3, trinomios, 4, diferencia de cuadrados perfectos, el 5 es suma o diferencia de cubos perfectos. Muy bien, empecemos entonces con este primer ejemplo. Aquí tenemos en el numerador una diferencia de cuadrados perfectos. Entonces, ¿qué es lo que se hace o cómo se factoriza? Se factoriza, como ustedes bien saben, en dos paréntesis. En cada paréntesis entra la raíz cuadrada de estos términos. En este caso, la raíz cuadrada de a al cuadrado será a. Y la raíz cuadrada de b al cuadrado será b. Por tanto, esto se factoriza en dos paréntesis. Esas dos raíces entran a los dos paréntesis, uno separado con signo positivo y el otro con signo negativo. Y de esa forma pues se factoriza esta diferencia de cuadrados perfectos. Pertenece al cuarto caso de factorización. Continuemos con el denominador. Esto es o pertenece al sexto caso de factorización, diferencia de cubos perfectos. ¿Qué se hace primero? Se sacan sus raíces cúbicas. En este caso, su raíz cúbica de a al cubo es a y la raíz cúbica de b al cubo es b. Ya teniendo estas dos raíces cúbicas, se factoriza en dos paréntesis. Podríamos decir un pequeño y un mediano. En el pequeño, ¿qué es lo que entra? En el pequeño entran estas dos raíces, a y b. Anotamos entonces a y b y separado por su propio signo. En el segundo paréntesis debemos anotar tres términos. En el primer término es la primera raíz elevado al cuadrado, más cuando esto es menos, los signos son positivos en el segundo paréntesis. Todos los signos son positivos. Continuamos, a ver. Entonces decimos, el primer término es la primera raíz elevada al cuadrado. El segundo término es el producto de estas dos raíces, o sea, a por b. Ahí lo tenemos. Y el tercer término es la segunda raíz elevado al cuadrado. Y de esa forma pues factorizamos una diferencia de cubos perfectos. Después de haber factorizado cada uno de estos expresiones algebraicas, debemos simplificar los factores comunes. En este caso tenemos a menos b, a menos b. Por tanto, simplificamos esos dos factores comunes. Simplificando, ¿qué nos queda en el numerador? Nos queda a más b, lo cual lo copiamos aquí, y en el denominador nos queda este trinomio, a cuadrado más ab más b al cuadrado. De la misma forma lo copiamos. Y de esta forma, jóvenes señoritas, pues debemos resolver o simplificar las fracciones algebraicas. Hemos aplicado aquí dos casos, diferencia de cuadrados perfectos y de diferencia de cubos perfectos. Continuamos. Segundo ejemplo. En el numerador tenemos dos términos. Si nosotros nos fijamos, cada término tiene un factor común. El 3, el 9 es múltiplo de 3, por tanto el factor común de los números o de los coeficientes, el 3. De las letras, tenemos aquí x al cubo y aquí tenemos x al cuadrado. Por tanto, también es factor común x. Tomamos en cuenta con su menor exponente x al cuadrado. Este es el factor común, 3x al cuadrado. Abrimos paréntesis y empezamos a factorizar. De 3x al cubo debo factorizar 3x al cuadrado. Entonces, ¿qué me queda? Solamente me queda una x. Anotamos el signo positivo más. De nuevo, de 9 factorizo el 3 y me queda 3. Factorizo x cuadrado y solamente me quedaría 3. Entonces, de esa forma estamos aplicando en el numerador factor común monomio. En el denominador tenemos un trinomio. Si nos fijamos, el coeficiente del primer término es 1. Por tanto, aplicamos el método directo. ¿Qué es lo que hacemos para aplicar el método directo? Para el primer término de cada raíz, para el primer término de cada paréntesis anotamos la raíz cuadrada de x al cuadrado. En este caso, su raíz cuadrada es x. Entonces anotamos x como primer término. El signo del segundo término va para el primer paréntesis. Más, anotamos, copiamos ese signo, más.
Para el segundo paréntesis viene de la multiplicación. Más por más me da más. Por tanto, aquí copiamos más. Ahora, me fijo, como estos dos signos son iguales, entonces debo buscar dos números que multiplicados me den 9 y sumados me den 6, porque los signos son iguales. Entonces será 3 por 3. 3 por 3 es 9 y 3 más 3 es 6. Entonces, de esa forma hemos aplicado aquí el método directo para factorizar ese trinomio. Posteriormente simplificamos factores comunes, entonces simplificamos x más 3 con x más 3 y lo que nos queda en el numerador es 3x cuadrado y en el denominador x más 3. Entonces de esa forma estaríamos resolviendo ese segundo ejemplo. Vayamos ahora al tercer ejemplo. Muy bien. En el numerador, como podrán ver, tenemos aquí dos factores, se podría decir. 10 a cuadrado por todo este paréntesis. En realidad son tres factores, ¿no? 10 por una parte a cuadrado y todo este paréntesis. Entonces tenemos tres factores. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos fijarnos en el paréntesis. En aquí tenemos a cubo más b cubo. Por tanto, aplicamos la suma de cubos perfectos. 10 a cuadrado copiamos nomás, tal como está, 10 a cuadrado. Y factorizamos esta suma de cubos perfectos. ¿Cómo lo hacemos? Debemos sacar sus raíces cúbicas. En este caso, su raíz cúbica de a al cubo es a. Su raíz cúbica de b al cubo es b. Listo. Después de eso, ¿qué debemos hacer? Una suma de cubos perfectos se factoriza en dos paréntesis, un pequeño y un grande. En el pequeño, ¿qué cosas entran? Entran las raíces, en este caso a con su propio signo más b. En el segundo paréntesis debemos anotar tres términos. El primer término es la primera raíz elevada al cuadrado. El segundo término es el producto de estas dos raíces, o sea, a por b. El signo es negativo. Cuando esto es más, el signo o los signos van intercalados. El primero es menos y el otro es más. Y el último término es b elevado al cuadrado, o sea, la segunda raíz elevado al cuadrado. Entonces, de esa forma debemos factorizar una suma de cubos perfectos. Se factoriza en estos dos paréntesis. En el denominador, como podrán ver, tenemos aquí tres términos. Es un trinomio. Podríamos aplicar método de para un método directo. No creo. Antes de eso, primero debemos fijarnos si hay factor común. Como podrán ver, en cada término hay 6. Por tanto, 6 es el factor común. En las letras tenemos a cuarta, a cubo, a cuadrado. Por tanto, en este caso la letra A también es común. Tomamos en cuenta como factor común con su menor exponente, en este caso a elevado al cuadrado. B cuadrado, aquí tenemos B, pero en este término ya no hay la letra B. Por tanto, la letra B ya no es común. Entonces, el factor común de esos tres términos es 6a cuadrado. Abrimos paréntesis y empezamos a factorizar. De 6a elevado a la cuarta factorizamos 6a cuadrado. Me queda a cuadrado. Menos, copiamos este signo menos. Ahora de este término factorizamos 6a cuadrado. Me quedaría ab. Ahí está, menos ab. Luego copiamos este signo más aquí. De 6a cuadrado, b cuadrado factorizamos 6a cuadrado. Factorizamos 6a cuadrado, lo que nos queda es b cuadrado. Copiamos b cuadrado. ¿Listo? Entonces lo que hemos hecho es aplicar factor común monomio. Ahora lo que hacemos es simplificar factores comunes. Empezamos por los números. La mitad de 10 es 5, entonces anotamos ahí 5. La mitad de 6 es 3. Factorizamos a cuadrado, simplificamos a cuadrado con a cuadrado. Ahora el factor común, este trinomio también es común con este otro factor o este otro trinomio. Entonces lo que nos queda es en el numerador 5 por a más b. Entonces copiamos aquí y en el denominador me quedaría solamente 3. Entonces de esa forma pues hemos simplificado esa fracción algebraica. Continuamos, vayamos al siguiente ejemplo. Tenemos aquí un trinomio. El coeficiente del primer término es 1, por tanto, podemos aplicar el método directo. Y además, si nos fijamos, este trinomio ya está ordenado. X a la cuarta, x al cuadrado y aquí ya no hay.
Como podrán ver, el exponente se está reduciendo de 2 en 2. Entonces, este trinomio está ordenado en relación a ese exponente. Entonces aplicamos el método directo. Habíamos dicho un trinomio para aplicar el método directo se factoriza en dos paréntesis. El primer término de cada paréntesis es la raíz cuadrada del primer término. En este caso, la raíz cuadrada de x a la cuarta es x al cuadrado. Es x al cuadrado. Entonces anotamos x al cuadrado para cada paréntesis como primer término. El signo del segundo término va al primer paréntesis. En este caso, menos copiamos ahí. Este menos copiamos aquí. Para el segundo paréntesis, ¿dónde viene este signo menos? De la multiplicación de estos dos signos. O sea, menos por más me da menos. Entonces, por eso este signo es negativo. Ahora, me fijo en estos dos signos. Son signos iguales. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo buscar aquí que dos números multiplicados me den 15. Y como los signos son iguales, sumados me tiene que dar 8. Aquí ya tenemos los dos números. 3 por 5, 15. Y menos 3 menos 5, menos 8. Porque signos iguales se suman. Entonces, de esa forma, pues hemos factorizado ese trinomio. Hemos aplicado el método directo. En el denominador pertenece al caso de diferencia de cuadrados perfectos. Como podrán ver, cada uno de estos términos tiene su raíz cuadrada exacta. En este caso, de x a la cuarta es x al cuadrado y de de 9 es 3. Entonces, y están separados por signo negativo, por tanto, estos dos o este binomio, si lo podríamos decir así, pertenece al cuarto caso de factorización. Entonces, ¿cómo se factoriza? En dos paréntesis, ya lo habíamos dicho, las raíces entran en estos dos paréntesis, uno separado por más y el otro por menos. Y al final los simplificamos factores comunes. Aquí tenemos factor común en el numerador y denominador. Y el resultado será x al cuadrado sobre x al cuadrado más 3. Ahora, alguien preguntará, ¿se podrá simplificar x al cuadrado con x al cuadrado? No, no se puede simplificar porque aquí tenemos una resta y una suma. ¿Cuándo se puede simplificar estos dos factores? Cuando exista una multiplicación. Continuemos, jóvenes señoritas. Por último, tenemos aquí en el numerador. En el numerador, lo primero que puedo hacer es aplicar factor común x, porque tenemos dos términos y en los dos términos hay el factor común x. Factorizamos x, ¿qué me queda de aquí? Me queda 16a cuadrado. Copiamos ese 16 cuadrado, notamos el signo negativo de 25x, factorizamos x, entonces me queda 25. Ahora, esto no se queda aquí. Como podrán ver, dentro de este paréntesis tenemos una diferencia de cuadrados perfectos. Como podrán observar, estos dos números o estos dos términos son cuadrados perfectos. La raíz cuadrada de 16 es 4a y de 25 es 5. Por tanto, se factoriza esta diferencia de cuadrados perfectos en dos paréntesis. ¿No es verdad? Uno separado con más y el otro con menos. Habíamos dicho, su raíz cuadrada de 16 al cuadrado es 4a. De 16 al cuadrado es 4a, de 25 es 5. Entonces dos raíces copiamos en los dos paréntesis, uno con más y el otro con menos. En el denominador, factorizamos primero, nos fijamos, tenemos un factor común a. Anotamos el factor común a, abrimos paréntesis, estamos aplicando aquí el primer caso. De 12a cubo, factorizando solamente la letra a, una sola a, me queda entonces 12a cuadrado, menos. Estamos copiando este menos. De 7a cuadrado factorizó una a, entonces me queda 7a. Anotamos menos, perdón, si no menos copiamos, de 10a. Nuevamente, como podrán ver, estamos factorizando la letra a, por tanto me queda solamente el 10. Dentro del paréntesis, como podrán ver, es un trinomio. Entonces, este trinomio, pues, como coeficiente del primer término tiene diferente de 1. Entonces podríamos aplicar el método de aspa simple. ¿En qué consiste el método de aspa simple?
consiste en buscar primero debemos ver que está ordenado. Está ordenado ese trinomio. Luego debemos buscar dos números que multiplicados me dé el primer término y el último término. Entonces empezamos por el primer término. Podemos anotar 3a por, en este caso, 4a. Y debemos buscar otros dos números multiplicados que me den 10. Podemos anotar 2 por 5. 2 por 5 me da 10. Entonces, esos son los números. 3 por 4 me da 12, a por a me da a cuadrado. Y 2 por 5 nos da 10. Después de eso, ¿qué hacemos? Multiplicamos en cruz. Multiplicamos en cruz. 3a por 5 es 15. Anotamos entonces 15a. 15a. Luego multiplicamos 4a por 2 es 8. 8a. Muy bien. Luego nos fijamos el signo del último término. En este caso es negativo. Cuando esto es negativo, los signos de los productos son signos diferentes. Deben llevar signos diferentes. Por tanto, el signo del segundo término va al producto mayor. Entre estos dos, ¿cuál es el mayor? Es 15. Por tanto, el signo será negativo. Estamos anotando el signo del segundo término. Y este otro será positivo. Porque habíamos dicho, cuando el último signo, repito, el último signo, si es negativo, los signos van a ser diferentes. El signo del segundo término anotamos en el producto mayor. Ahora, signos diferentes que se hacen, se restan. Restados, ¿cuánto me queda? Menos 7a. Listo. Comparamos. El resultado debemos comparar con el segundo término. Si son iguales, quiere decir que todo el proceso que hemos realizado está correcto. Entonces, ¿cuáles son mis factores? Antes de anotar los factores, debemos anotar los signos. El signo negativo le corresponde a 5, porque 3 por 5 es 15 y el positivo le corresponde a 2. Entonces, ¿cuáles son los factores en este trinomio? Lo que hemos hecho es factorizar este trinomio por el método de Aspa. Es 3a más 2, entonces copiamos aquí, primero la letra A, 3a más 2, luego el otro factor 4a menos 5. Copiamos de la misma forma 4a menos 5. Posteriormente simplificamos factores comunes, tanto numerador como denominador. Y por último nos queda x por 4a más 5 y a por 3a más 2. Entonces, de esa forma, jóvenes señoritas, hemos ido aplicando algunos casos de factorización. Espero que lo hayan comprendido. Y para poder seguir mejorando en lo que es este subcontenido de las fracciones, estamos hablando de la simplificación, pues vayan practicando también ustedes en sus cuadernos de tareas. Tenemos aquí la tarea para este caso del ejercicio 119 del 30 al 50 los pares. Esto del libro Baldor. Bueno, si no pudieran realizarlo algún ejercicio, mándenme una foto o un mensaje para que luego yo esté aclarándoles. Sin otro motivo, espero que se encuentren bien de salud. Hasta otra oportunidad, jóvenes señoritas.